Vamos a escuchar un fragmento de una entrevista muy especial y al retorno de ella explicamos por qué y ahondamos en ella. Sí, yo estoy enfermo, me estoy muriendo. ¿Qué querés? Estoy a 20 días de 90. Y bueno, voy tirando, pero soy consciente que estoy en la despedida. Te animaste cuando empezaste a conversar con nosotros, me parece. Ah, soy un bicho político. Y gasté mi vida en tratar de ayudar al Uruguay. No tuve mucha suerte, pero Cuando por lo menos votaron muy bien. Estábamos escuchando este audio y lo que fue la última entrevista a José Mujica allí en su chacra. Vamos ya a darle la bienvenida a Ana María Mizrahi, de aquí, de la casa, y es un placer tenerte, Ana María. Con todos los entretelones, me acuerdo de habernos cruzado y lo que era para vos, lo que fue ese nerviosismo, también esa emoción, cuando finalmente se confirma esa nota y tenías que trasladarte y no sabías con qué te ibas a encontrar. Y muchos te decían, paciencia, ¿no? ¿Cómo lo viviste también todo eso? Y bueno, lo primero decir es un gran agradecimiento a José Mujica y también a Lucía Topolansky por esta entrevista que logramos el viernes 2 de mayo a las 11 de la mañana. La entrevista se gestó de un día para el otro a partir de mi llamada a Lucía Topolansky y también al analista internacional muy cercano a José Mujica, Álvaro Padrón. A mí lo que me llamó la atención fue los contenidos de la carta de Mujica a los presidentes de la CELAC. Pensemos que estaba muy enfermo, que no se sentía bien y le dieron las fuerzas para escribir esa carta, una carta que les pide a los presidentes que no abandonen la lucha, les pide que tengan en cuenta que se logró la independencia política, pero no la independencia económica, que somos dependientes económicamente y que hay que construir unidad en pos de lograr también la independencia económica. Entonces, cuando efectivamente ese miércoles 30 yo hablé con Lucía Topolansky, eran aproximadamente las 7 de la tarde, ella me dijo, ahora Pepe ya se acostó, mañana lo consulto. Bueno, y así fue el 1 de mayo, a media mañana la llamé y yo escuché que Mujica le decía así, decirle que venga. Obviamente decidimos hacerlo muy rápidamente, no había por qué esperar, así que bueno, el viernes 2 a las 11 de la mañana fuimos a la chacra y sí, fueron momentos de nerviosismo. Pepe ya no se sentía nada bien, ¿Con qué no te había encontraste pasado justamente? ¿Con sí, qué exactamente. Pepe Mujica te encontraste? Ahí está. Bueno, realmente, les soy sincera, yo lo encontré mucho mejor de lo que antes de atravesar la puerta pensé, porque cuando llegué nos dijeron, mira que Pepe pasó mala noche, no se siente bien, y yo dije, y bueno, la verdad que instalamos el equipo de Radio Sarandí primero, después entramos nosotros y nosotros nos encontramos con un Pepe Mujica que estaba bien, estaba sentado en el sillón, yo siento que nuestra presencia y hablar de política lo animó. Entonces le empezamos a preguntar por la carta que le habían mandado a los presidentes a la CELAC y ahí un tema fue trayendo otros temas. En principio nos habían pedido que nos quedáramos 20 minutos y bueno, nos quedamos 45 minutos. Algo habitual, ¿no? Cada vez que uno iniciaba un diálogo con Mujica, empezaba por un tema que iba a ser breve o que no tenía muchas ganas de hablar y después los temas disparaban para otras ramificaciones. Exactamente. Apasionado total, ¿no?, de la política. Sí, totalmente, y él se fue animando. También quiero decirles que cuando nosotros entramos nos pidieron que Mujica no fuera filmado. La intención nuestra era filmarlo con el equipo de Radio Sarandí, pero el equipo de filmación no ingresó, solo ingresamos con el equipo de audio de la radio. Y bueno, y en el final le pedimos una foto y él nos dijo que sí.
Incluso fue un momento en el que Lucía, que durante toda la entrevista ella estaba cocinando, nosotros escuchábamos que estaba en la cocina, vino con morrones de la chacra, dijo, estos no tienen agroquímicos, y bueno, y ahí a él se lo notaba bien, como él mismo lo dice, ¿no? Estoy como puedo estoy, estar, ¿no? Estoy como puedo estar, Sí. Pero verdaderamente cómo fue hilvanando todos los conceptos. Y nosotros le fuimos preguntando de todo, porque recordemos que el día anterior había sido el 1 de mayo. Eso motivó que le preguntáramos sobre aspectos de la proclama del PIT-CNT, le preguntamos qué pensaba de esta idea de la posibilidad de incrementar impuestos, que era algo que había planteado la proclama de la central sindical, y él dijo que no lo veía viable, porque bueno, yo sé que las entrevistas tienen recortes, que es lógico que así sea. Generaste la última gran polémica con esa Claro, parte pero del fragmento él del dijo, PIT-CNT. ahí está, sí es cierto, porque él fue muy frontal, cuestionó que el PIT-CNT no se hubiera movilizado de la misma manera en los 5 años anteriores, pero dijo muchas más cosas. Claro. También dijo, por ejemplo, que Uruguay se ve enfrentado a cómo captan las inversiones Paraguay. Eso es algo que no ha salido tanto en la entrevista, pero que él lo dijo. Por eso él no veía viable el hecho de incrementar impuestos. Bueno, ahí después sí, todo lo demás es conocido porque se metió en la polémica. Cuando le preguntamos por Yamandu Orsi, él dijo que bueno, que hablaban, que él lo llamaba, pero que si tenía algo para decirle, lo llamaba. Lo mismo ocurrió con Lula. A propósito de eso que estás contando, está el fragmento y lo vamos a escuchar a continuación. Hacer primero lo que sabemos hacer y priorizar. Y después, dentro de las cosas nuevas, elegir alguna en la que nos pongamos de acuerdo. Si éramos ganaderos, tenemos que seguir siendo ganaderos, pero tenemos que transformarnos en la cabaña de América Latina, en vender una evolución parecida a la que hizo Holanda, que con la genética construyó un país. Porque tenía 2 grandes mercados, Alemania y Francia. Bueno, nosotros tenemos grandes mercados. ¿Para qué? Para venderle conocimiento genético, que es un tipo de ganadería superior. Y tenemos bastante experiencia. Ahí estaba entonces la última entrevista al expresidente, en ese caso haciendo referencia a la competitividad regional y a qué debería hacer Uruguay para explotar mejor su potencial. Para ir cerrando, en un ratito vamos a estar también hablando con Gerardo Caetano, entre otras personas que se están acercando hasta aquí para contarnos su visión, su análisis y también sus anécdotas de experiencias compartidas con el expresidente José Mujica. Y ahí quiero preguntarte, ¿cómo lo ves vos como periodista, también de destacada trayectoria, esa interacción que tenía Mujica con nosotros y a través de nosotros también con la ciudadanía? Porque si alguien sabía usar los medios y las formas de comunicación era él. Bueno, realmente yo creo que todos tenemos experiencias con Mujica. Yo nunca me voy a olvidar cuando él era ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y viene a Uruguay el presidente de Estados Unidos, George Bush, y él da una conferencia y ahí fuimos todos los canales y recuerdo que empezamos la entrevista y los chanchos no dejaban que se escuchara la voz de Mujica, ¿ves? Entonces llegó un momento que dijimos, ministro, ¿podemos cambiar de sala? Pero qué las cosas, los periodistas, pero ministro no era presidente, ministro, no podemos escuchar lo que usted nos está diciendo. Yo creo que hay muchísimas anécdotas. Miren, en el año 2023, para el portal de España, eldiario.es, me pidieron una entrevista con José Mujica. Y fui, yo quería hacerla lo antes posible, pero no pretendía tanto. Me recibió el 20 de mayo de 2023, el día de su cumpleaños. Me recibió, hicimos una entrevista donde obviamente
el gran foco fue la política internacional, el papel de España. Nosotros en esta entrevista del viernes 2 de mayo también le preguntamos, él dijo que la salida para Ucrania es una salida política, nunca es una salida militar. Yo se lo recordé en esta entrevista, le digo, ¿te acordás, Pepe, que en 2023 sí, no me dan pelota, dije bien cómo habla él, dice, no me dan pelota, la salida es política, nunca puede ser para Ucrania una salida militar. También recuerdo que en aquella entrevista tuvo una visión muy crítica de la Unión Europea, de cómo la Unión Europea se sumaba a los mandatos de Estados Unidos. Entonces, bueno, creo que... Y les cuento que mandé la entrevista y los directores del portal de eldiario.es me dijeron que hacía mucho tiempo que no les ocurría tener una entrevista en la portada y durante 15 días no bajarla, porque seguía entrando gente para leerla, ¿no? Sí, la difícil tarea para nosotros de editar a Mujica, ¿no? Los periodistas, porque lo que decíamos, muchas veces íbamos por un tema de coyuntura, algo puntual, que disparaba para otros temas, y todos sean interesantes y todos de explicación compleja, ¿no? Como son las cosas, como son la mayor que terminaba de hablar, se iba y en algún momento de su retirada frenaba, se daba vuelta y te decía una frase que esa frase de repente era o el titular o lo más importante o algo que iba a generar una repercusión brutal. Sí, y bueno... hasta como demasiado improvisado. Yo que hace rato que ya desde la radio los vengo siguiendo, los estoy escuchando, es impresionante la repercusión mundial que ha tenido, las palabras del presidente español. Bueno... Nos contaba una confidencia, uno de los guardias de Mujica, que hacía un tiempo, suena el teléfono, atiende el guardia y le dice, ¿quién habla? ¿No? Y del otro lado le dice Francisco, el Papa. El Papa. ¿No? Digo, es decir, entonces te da la pauta también lo que era, ¿no? Francisco, Chomsky, sí, algún presidente. El presidente de España, Pedro Sánchez, que recién lo mencionábamos, el presidente Juan de Carlos Brasil. I estuvo en la chacra. Lula. Bueno, recordemos que el 1 de marzo la gran mayoría de los presidentes y de los líderes políticos que estuvieron con Mujica. Y a todos él le dio parte del mensaje que está escrito en la carta a la CELAC, que Lorena, vos recién comentabas, ¿no? Él le daba mucha importancia a la unidad latinoamericana y a que no cejaran en el intento de lograr esa unidad. Muy bien, Ana María, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por venir de último momento y compartir esto que, bueno, fue la última entrevista que dio José Mujica. Y bueno, nos alegramos que haya sido contigo, una periodista de trayectoria que hace muchos años que trabaja, que lo conocía bien. Así que muchas gracias por venir hoy también. Gracias a ustedes y la seguimos.